Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Resaltando sus curvas para que todos la vieran. Pero a Queen no le importaron las miradas. En cuanto vio dónde estaba Bonita, caminó directo hacia ella. De no ser por el mensaje de su asistente, ni siquiera sabría que su amada la esperaba allí sola. Luego recompensaría al asistente por cuidar de Bonita cuando ella no podía. Dejó el paraguas en un lugar donde no estorbara a nadie. Se pasó la mano por el pelo húmedo y se alisó las mangas antes de acercarse a la joven, que miraba hacia abajo, ajena a todo lo que la rodeaba. Queen miró a su alrededor, comprobando si había algo mal. Al ver que no, se sintió más aliviada. Quería saber cómo vivía Bonita cuando no estaban juntas, cómo pasaba el tiempo. Verla sentada sola, sin nadie alrededor, hizo que Queen comprendiera que Bonita estaba viva, pero en realidad no parecía estar viva. Tenía pocos amigos, una familia que la decepcionó y una vida que no la había tratado bien. Así que Queen se prometió a sí misma que llenaría todos esos vacíos. Sería su novia, su mejor amiga y su familia. Ella no sabía si podría desempeñar esos papeles a la perfección, pero haría lo mejor que pudiera. Queen se detuvo detrás de ella, su sombra la cubrió. Bonita levantó la vista y abrió los ojos de par en par, sorprendida. No esperaba verla allí tan temprano. Había dicho que estaría ocupada hasta la noche, pero apenas eran las 5 de la tarde. ¿Esperaste mucho tiempo? Una caricia cálida le rozó la cabeza, acariciándolo suavemente. Cualquier pregunta que Bonita quisiera hacerle se disipó al instante. Sintió un calor en su corazón y sus ojos se llenaron de lágrimas. Odiaba llorar, odiaba parecer débil delante de los demás, pero por alguna razón ahora no podía ocultar sus sentimientos. No llores, estoy aquí, no te dejes sola. Queen la abrazó, permitiéndole a Bonita esconder el rostro. Sintió la humedad en la ropa de su amada y levantó la cara para examinarla. ¿Por qué estás mojada? Queen levantó una ceja. Está lloviendo. ¿Viniste hasta aquí bajo la lluvia por mi culpa? Sí, si la ropa se moja, la cambiaré más tarde. Eso no tiene importancia. ¿Por qué esa cara? Ahora todo el mundo las está mirando. Como todos saben, a Queen no le importaba la opinión de los demás. A la joven solo le importaba las personas que elige tener a su alrededor. Entonces, al oír el comentario de Bonita, volvió a mirar a su alrededor. A primera vista solo quería ver si le pasaba algo raro, sin importarle si alguien las observaba. Pero esta vez, al volver a mirar, se dio cuenta de que varias miradas estaban fijas en ella. No me gusta esto. Pero ni siquiera hice nada. ¿Por qué estás enojada? ¿Aún necesitas preguntar? Que me miren me da igual. ¿No te has dado cuenta de por qué tengo tanta prisa y estoy tan mojada? Dijo Queen. No me eches la culpa, te equivocas. Entonces al final, dime, ¿estás celosa? Al final siempre terminamos así, burlándonos la una de la otra. No pasa un día sin discutir. Si fuera al revés, si mi ropa estuviera tan mojada que se viera todo, ¿te importaría que todos me miraran? Dijo la señorita Bonita. Queen imaginó la escena y frunció el ceño. Eso no estaría bien. Bonita insistió y Queen suspiró y negó con la cabeza. Ahora mismo apenas puedo usar un top corto porque alguien me dejó marcas por todas partes. Siempre que intento ponérmelo, no puedo quitármelo. Queen no entendía muy bien qué tenía que ver esto con su camisa mojada. Entonces dime, ¿estás celosa? No tengo derecho a estar celosa. Queen se rió, agarró la barbilla de Bonita y dijo: puedes hacer lo que quieras mientras nos amemos. Hace unos días, Bonita recibió un regalo de su amiga Min. En cuanto supo que Bonita estaba saliendo con alguien, Min se emocionó mucho. Sin embargo, su comportamiento al entregar el regalo le pareció sospechoso. Créeme, esto lo hará aún más divertido. ¿Qué quieres decir? Simplemente abre esto con tu novia.
Por lo que me has contado, creo que a tu novia le podrían gustar este tipo de cosas y a ti también. Dios mío, no debía haberte dicho que a Quinn le gustaba morder y apretar fuerte. Bien parecía disfrutar viendo mis reacciones y las marcas rojas que Quinn me dejaba. No daba miedo, pero a veces me daban ganas de ver qué más me haría. ¿Qué es esta caja? Quinn preguntó mientras salía y vio a Bonita mirando una pequeña caja rectangular, como si fuera un objeto extraño. Es un regalo de mi amiga. ¿Qué regalo? Quinn frunció el ceño. ¿Qué ocasión especial era esta? Faltaba mucho para el cumpleaños de Bonita. ¿Se le había olvidado algo? Un regalo porque estoy saliendo con alguien. Quinn se sintió aliviada de no haber olvidado nada, pero todavía pensaba que era extraño recibir un regalo por estar en una relación. Ming me lo dio. Dijo que lo abriéramos juntas. Vestida con un pijama ajustado y pantalones cortos, Quinn se sentó y le hizo un gesto bonita para que abriera el regalo. Sin embargo, en cuanto vio lo que había dentro de la caja, Quinn miró a Bonita sin pensarlo. Qué tan unidas estaban para que Min le regalara un juguete como ese, como regalo de citas. El regalo de Min contenía algo muy especial para ellas cuando vayan a ver mariposas. Para Quinn no era motivo de vergüenza, pero Bonita cerró la caja rápidamente, visiblemente avergonzada. Ustedes son muy cercanas, ¿verdad? Bonita abrió la boca, pero no supo qué decir, así que asintió. Ya se aseguraría de vengarse de mí más tarde por haberla hecho sentir tan avergonzada frente a Quinn. ¿Por qué te da vergüenza? Es normal. Estas cosas pueden hacer que todo sea más divertido. ¿No te parece extraño? No, solo estoy sorprendida. Pero si no quieres usarlo, lo podemos devolver. No tengo problema con eso. Entonces, ¿lo vas a conservar, sí o no? Bonita accedió rápidamente, pero al ver la ligera decepción en el rostro de su novia, tragó saliva con dificultad. ¿No fue ella quien dijo que no le importaba? Entonces, ¿por qué ponía esa cara? Parecía decepcionada. ¿Qué pasa si lo tiro a la basura? Bromeó para ver la reacción de Quinn. Esta vez fue aún más evidente. Quinn asintió, pero su mirada revelaba claramente su apego a estos objetos. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.